Bien chicos, entonces en este ejemplo, ¿verdad? Se nos pide que nosotros tenemos que decir si los arreglos están en orden creciente, decreciente, si son iguales o si están desordenados. Entonces, para eso, ¿verdad? El primero de los arreglos, por ejemplo, podría ser que esté creciente. Entonces vean que tiene que poder evaluar que los números vayan de menor a mayor, ¿verdad? En este caso, como lo podemos ver aquí. El segundo caso pudiera ser que el arreglo esté en formato decreciente, entonces igual el programa, el algoritmo tiene que detectar si los números ingresados, ¿verdad? Son del mayor al menor, por así decirlo. Otro de los casos que pudieran aparecernos es que el arreglo tenga solo números iguales, entonces por eso también tiene que poder detectar si todos los números son iguales. Y finalmente, el último caso, ¿verdad? O posible situación o escenario que se nos puede presentar es cuando el arreglo se encuentre desordenado, como ustedes pueden ver aquí, que primero es 10, después es 1, después vuelve a incrementar, vuelve a bajar, entonces el algoritmo va a tener que decirnos a nosotros que el arreglo está desordenado, entonces veámoslo en Netflix. Saludos chicos, chicas, espero que estén muy bien. Esto es la explicación de los ejercicios de la tarea. En este caso tenemos el ejercicio número 6, que era el primero. Nos indicaba que tenemos que leer por teclado una serie de 10 números enteros. La aplicación debe indicarnos si los números están ordenados de forma creciente, decreciente o si están desordenados. Entonces, para ello, vamos a utilizar acá el método escáner, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, para poder solicitarle al usuario cierta información y almacenarla en memoria. Vamos a crear aquí lo que sería nuestro arreglo. Va a ser un arreglo de 10 elementos enteros, ¿verdad? Porque son 10 números enteros lo que tenemos que solicitarle. Acá yo estoy declarando dos variables de tipo booleanas, la variable creciente y la variable decreciente. Ambas están inicializadas en false. Luego de eso tenemos por acá lo que es el llenado del arreglo. En este caso primero pues vamos a pedirle al usuario por favor que nos llene el arreglo. Y acá tenemos un for, como ya lo hemos trabajado ahora, iniciando en 0 hasta que llegue a 10 y vaya aumentando porque son 10 números los que vamos a almacenar. ¿Qué se va a almacenar? Se va a almacenar, ¿verdad? Lo que se le pide aquí al usuario en system.out.print. Recuerdan este i más 1 es para poderle poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ir recorriendo el arreglo. Y acá abajo tenemos arreglo de i es igual a entrada.nextInt, porque así entonces vamos a poder ir guardando en nuestro arreglo en cada posición los números que el usuario nos vaya digitando. Muy bien, este ¿verdad? Es el llenado del arreglo. Ya una vez que tenemos el llenado del arreglo, dice que hay que indicar si los números están ordenados de forma creciente, decreciente o si están desordenados. Entonces para eso vamos a evaluar los números que son crecientes. Entonces tenemos un for de i que inicia en 0 hasta que i sea mayor a 9 y va incrementando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ocupamos hacer una condicional con un if, donde evalúe si el arreglo es menor a arreglo de i más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces va a ser una variable, o perdón, mejor dicho, va a ser un orden creciente. ¿Por qué? Porque al ser menor podemos tener un 1, pero si 1 es menor a 2, ok, entonces va a ir creciendo, ¿verdad? Este i más 1 lo que va a hacer es ir moviéndose en la posición de nuestro arreglo para poder ir viendo todos los valores y decirnos así si estamos en este caso ante un estado de ordenamiento creciente. Por lo tanto, luego de que ya el programita evalúa esta parte, se viene y se activa la variable creciente, se le dice true. Muy bien, en caso contrario de que no hubieran valores crecientes, va a pasar a este otro if y dice aquí, si el arreglo en este caso es mayor a arreglo de i más 1, o sea, este arreglo de aquí i más 1 lo que va a hacer es ir moviéndose por el arreglo, ¿verdad? Este arreglo i va a ser el original, entonces si el arreglo i original es mayor al arreglo i más 1, o en este caso la posición, ¿verdad?, que tenga el arreglo en ese momento, entonces si se cumple, quiere decir que es decreciente. ¿Por qué? Porque digamos que estamos en el número 9, por decir algo. Entonces, 9 es mayor que 8, sí. Ah, ok, entonces va a ir bajando, ¿verdad? Va a ir bajando, entonces nos va a ir diciendo a nosotros que esto es un arreglo decreciente, que los números están ordenados de forma decreciente.
Pero ¿cómo hacemos nosotros para mostrarle todo esto al usuario? Bueno, aquí abajo, por medio de otro if, ¿verdad? Tenemos lo que es, dice, si creciente es igual a true, a verdadero, y decreciente es igual a falso. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el arreglo está ordenado de forma creciente, ¿verdad? Porque entonces solamente se encontraron números crecientes. En caso contrario, si creciente es igual a false y decreciente es igual a true, a verdadero, ¿qué quiere decir esto? Que entonces el arreglo está ordenado de forma decreciente, ¿verdad? Si no, otro es if, dice que si creciente es igual a verdadero y decreciente es igual a verdadero, vean ahí, ambos se están cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el arreglo está desordenado, ¿verdad? Porque en un momento se cumple creciente, en un momento se cumple decreciente y así, entonces no se va a poner de acuerdo para poder decirnos si está ordenado o no. Y finalmente, dice que si creciente es igual a false y decreciente es igual a false, ¿qué quiere decir esto? Que no hubieron números crecientes ni decrecientes, por lo tanto, todos los números del arreglo son iguales, o sea, se ingresaron solamente números iguales. Vamos a correr el programita por acá. Vamos a ponerle decreciente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces vean que dice el arreglo está en forma decreciente. Si yo pongo en forma creciente 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, el arreglo está en forma creciente. ¿Lo ven? Se está cumpliendo acá. Él está viniendo y está revisando, ¿verdad? Que si el arreglo es creciente y de un solo nos está poniendo aquí por medio del if, de este otro if, la información. Y si no, si yo pongo, digamos que 1, 5, 3, 8, 9, 10, 7, 6, 2, 1, el arreglo está desordenado. ¿Lo ven? Porque entonces, por unas partes parece que está creciente y por otras partes decreciente. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que el arreglo está desordenado. Y si metemos puros iguales, todos los números del arreglo son iguales. ¿Lo ven? Muy bien, entonces esta sería la solución para el ejercicio número 6. A modo de ejemplo tenemos aquí lo que sería nuestro arreglo. Tenemos que estamos utilizando los 8 elementos. ¿Por qué terminan 7? Porque recuerden que inician 0. Entonces 0 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos que nos están pidiendo que utilicemos. Le vamos a decir al usuario que digite un número, en este caso el usuario digitó el 8, y una posición, en este caso la posición 5. Entonces ahora en el array de aquí abajo, que sería el mismo array que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a ir poniendo las posiciones, pero vean que hasta aquí todo bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este algoritmo? Bueno, lo que queremos es que, por ejemplo, las posiciones que están aquí, 5, 6 y 7, vean que en la posición 5 tiene que estar el 8. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que se van a ir corriendo una posición, ¿lo ven? Los números, de manera que nos quede el espacio vacío para poder insertar el número 8, que es el número que el usuario nos está diciendo que necesita en la posición 5. Entonces vamos a ver esto en el NetBeans. El ejercicio 7 nos pide que diseñemos una aplicación que declare una tabla de 10 elementos enteros y que lea mediante el teclado 8 números. Después se debe pedir un número y una posición, y se va a insertar en la posición indicada, desplazando entonces los números que estén detrás. Para este caso entonces tenemos igual nuestro método scanner. Tenemos aquí declarado ya nuestro arreglo creado, un arreglo de 10 elementos, como pueden observar por acá. Tenemos dos variables enteras, que son la variable número y variable posición. Luego de eso vamos a comenzar el llenado del arreglo. Para eso vamos a utilizar, ¿verdad?, desde i0 hasta que i sea menor a 8, porque vamos a rellenar el arreglo con los 8 elementos. Se le va a pedir al usuario que digite los números, los 8 elementos, y se van a guardar dentro del arreglo i. Luego de eso vamos a solicitarle al usuario que por favor nos digite un nuevo número. Recordémonos que este nuevo número va a ser el que se va a insertar en la posición que el usuario indique. Por lo tanto, pues este número se va a almacenar en nuestra variable número. Luego de esto vamos a hacer un do while, que en este caso se le va a pedir al usuario que digite la posición, ¿verdad? Entonces esta posición igual se va a guardar en la variable posición, y se va a pedir cuando
siempre y cuando la posición sea, en este caso, menor a 0 o la posición sea mayor a 8. ¿Ok? Entonces en este caso se va a mantener, ¿verdad?, la posición dentro del rango. Entonces luego de esto tenemos que vamos a correr una posición los elementos que estén hacia atrás. Para eso vamos a utilizar este for, donde i sea igual a 7 y en este caso i sea mayor o igual a la posición y se va a restar 1. En este caso se va a correr, se va a usar, ¿verdad?, el decremento para poder entonces ir moviendo los números hacia atrás, no hacia adelante, ¿verdad?, sino hacia atrás en nuestro arreglo. Todo esto se va a insertar, ¿verdad?, en el espacio se le va a insertar i más 1 y ya después vamos a insertar en el arreglo, vamos a insertar la posición que va a ser el número que el usuario digitó en ese momento. Entonces al final tenemos que el arreglo, ¿verdad?, queda de la siguiente manera y se va a recorrer el arreglo por medio de un for. Vamos a correrlo para que veamos. Tenemos por acá entonces el 1, el 3, el 5, el 6, me está solicitando los números. Ahora me pide un número, ¿verdad?, el número que va a digitar. Entonces le voy a digitar que quiero el número 8 y lo voy a poner en la posición 5. Vean que en la posición 5 está el número 9. Entonces le voy a decir aquí, posición 5. Por lo tanto me vuelve a imprimir todo el arreglo y vean que en la posición 5 ahora está el 8. El 8 y el 9 que estaba en la posición 5 se desplazó hacia abajo. Todo eso lo hizo gracias a ¿qué, verdad?, a toda esta parte del código acá, donde entonces se digita la posición y esa posición se va a correr hacia abajo, ¿verdad? El número que estaba se va a correr hacia abajo por medio de posición y menos, ¿verdad?, para poder entonces así dar espacio al nuevo número que va insertado en la posición número 5 en este caso. Y así entonces se le da solución a este ejercicio. En este ejemplo se nos está solicitando que hagamos un arreglo que trabaje con 10 elementos y desplace n cantidad de posiciones, ¿verdad? Entonces para eso, bueno, tenemos aquí nuestro arreglo en desorden, no importa. Hemos visto, ¿verdad?, en NetBeans cómo nosotros podemos desplazar un arreglo hacia, digamos, como quien dice en el bus, ¿verdad?, empuje, pase para adentro, entonces hacia un lado. Entonces en este caso tenemos nuestro arreglo, el número 10, ¿verdad?, va a ser el que va a pasar a la primera posición. Por lo tanto yo no tengo aquí, ¿verdad?, un elemento más. Yo no puedo entonces decir que el 10 va a pasar aquí a otra casilla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, para este ejemplo lo que voy a hacer es que yo voy a declarar una variable llamada último, que último va a tener la posición 9 de mi array. Por lo tanto entonces último va a valer 10 porque 10 es el que está dentro de la posición 9 en mi array. Entonces luego de eso, ¿verdad?, yo voy a poder mover con el algoritmo, voy a poder mover el arreglo de manera que me quede el espacio 0 disponible para poder almacenar a quién ahí, almacenar al número 10, ¿verdad?, que es el que va a tener la variable último. Entonces veamos esto cómo lo podemos aplicar en NetBeans. El ejercicio número 8 de la tarea nos pide que creemos un programa que lea por teclado una tabla de 10 números enteros y la desplace una posición hacia abajo. El primer número va a pasar a ser el segundo número va a pasar a ser el tercero y así sucesivamente. Importante, el último va a pasar a ser el primero. Por lo tanto, entonces, ¿qué voy a necesitar yo? Bueno, voy a necesitar el método scanner. Voy a necesitar también, pues, crear aquí, como lo pueden ver en la línea 13, crear lo que es mi arreglo de 10 números, de 10 elementos, y voy a necesitar una variable llamada último de tipo entero. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, primero vamos a proceder a llenar el arreglo. Le solicitamos al usuario que digite un número, ¿verdad? En este caso, pues, va a ser el típico for de siempre, de i iniciando en 0 hasta que i sea menor a 10 y el incremento. Todo eso se va a guardar ¿en dónde? Se va a guardar en nuestro arreglo de i.
Después de que ya tenemos estos datos almacenados, vamos a decirle a la variable último que habíamos declarado al inicio que va a ser igual a lo que tenga la posición de arreglo en lo que tenga arreglo en la posición número 9. Entonces vamos a guardar el último elemento de la posición 9 en la variable último. Luego de eso dice que tenemos que ir haciendo el desplazamiento. Entonces vamos a hacer este for, dice int i es igual a 8, i mayor o igual a 0, i menos menos. ¿Qué sucede aquí? Vamos a verlo con detenimiento. Aquí estamos usando i es igual a 8 porque el elemento 9 ya lo habíamos utilizado acá arriba en último, ¿verdad? Entonces no es necesario que lo llamemos, no es necesario que lo tomemos en cuenta porque ya ese elemento ya está siendo utilizado. Entonces vamos a jugar con los otros 8 elementos que tenemos en nuestro arreglo y vamos a desplazarlos hacia abajo una posición. Por eso tenemos el decremento i menos menos. Todo esto lo vamos a guardar en arreglo i más 1, que va a ser igual a arreglo i, porque recordemos que la idea con el i más 1 es que nuestro arreglo vaya moviéndose una posición, una posición, una posición y así sucesivamente dentro de nuestro arreglo original. Una vez que ya tenemos esto listo, vamos a hacer arreglo en la posición 0 va a ser igual a último. ¿Qué quiere decir esto? Antes último era igual a la posición última, la posición 9, ¿verdad? Ahora no, ahora el valor de último va a pasar a la posición 0, cumpliendo así de que el último va a pasar a ser el primero. Entonces al final de esto lo que hacemos es una impresión. Vamos a imprimir todo nuestro arreglo. Vean que aquí está, desde i es igual a 0 hasta que i sea menor a 10. Entonces vamos a correrlo para que veamos mejor acá. Me pide que llene el arreglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, y vean que ahora ya se corrió. 10 era el elemento número 9, entonces pasó a ser el elemento 0. Y así sucesivamente se fueron corriendo uno a uno todos los números que yo había digitado, porque elemento 1 era 1, elemento 2 era 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Perdón, elemento 0 era 1, elemento 1 era 2, elemento 3 era el siguiente y así. Entonces, por eso es que vemos ahora que ya coincidía, ¿verdad? Elemento 9 coincidía con elemento 10, ahora no, ahora elemento 10 está en elemento 0, ¿verdad? El valor 10, perdón, está en el elemento 0. De esa forma entonces hemos cumplido correctamente con nuestro programa. Volviendo a repasar aquí, entonces en esta primera parte de acá lo que estamos haciendo es solicitándole al usuario, ¿verdad?, que se llenen los datos del arreglo. Luego de eso, en esta parte de acá lo que estamos haciendo es que se desplacen los números, ¿verdad?, hacia abajo, y aquí pues lo que hacemos es ya almacenar el valor que tiene último, que es el valor del elemento 9, guardarlo en la posición del arreglo 0, por lo que nos va a llevar a este elemento de acá. Y así se da solución al ejercicio número 8 de esta tarea. Bien, en este ejemplo nos están pidiendo, ¿verdad?, que nosotros desplacemos n posiciones, las que el usuario digite. Entonces tenemos aquí lo que es nuestro arreglo, ¿verdad? Y tenemos indiferentemente, puede ser que ponga los valores ordenados, desordenados el usuario, pero nosotros vamos a desplazar una cantidad de posiciones. En este caso no sabemos, entonces digamos n posiciones, digamos que el usuario digitó 3, entonces nuestro arreglo tiene que aparecer como se ve aquí abajo. Como pueden ustedes ver, dice 8, 9 y 10, porque el 8, el 9 y 10 estaban en la posición 7, 8 y 9. Ahora pasan a la posición 0, 1 y 2 porque se desplazaron. Si recuerdan, en el ejemplo anterior aprendimos que podíamos desplazar, ¿verdad? Por medio del for podíamos desplazar la información del array. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos desplazar la cantidad de posiciones que el usuario nos indique. Entonces veámoslo en NetBeans. Entonces, como les decía anteriormente, en el ejercicio 9 tenemos que crear un programa que lea por teclado una tabla de 10 números enteros y desplazar n posiciones en el arreglo. N va a ser introducido por el usuario, por lo tanto, pues bueno, vamos a utilizar el método scanner, ¿verdad?, para poder guardar la información en consola. Tenemos aquí ya la creación del arreglo, un arreglo de 10 elementos. Tenemos acá declaradas dos variables enteras, n posiciones y último. N posiciones, como dijimos antes, nos va a servir para guardar
el número de posiciones que el usuario nos digite, y último nos va a servir para poder guardar el último valor y poderlo utilizar luego como primer valor. Entonces, en este caso tenemos aquí el llenado del arreglo, ¿verdad? Ya ustedes saben, solicitamos al usuario que empezamos el for de i igual a 0 hasta que i sea menor a 10 y va incrementando, ¿verdad? En 1. Todo esto se va a guardar en donde, en arreglo i, por medio de entrada.nextInt, que es lo que va a almacenar lo que el usuario digita en consola. Una vez que ya hemos digitado los 10 números que nos pide el arreglo, vamos a solicitarle al usuario la cantidad de posiciones que desea desplazar por medio de un system.out.print. Lo vamos a almacenar esto en la variable n posiciones. Una vez que esto lo tenemos listo, vamos a comenzar con la formulación del for. Como ustedes pueden observar aquí, este for va a recorrer la cantidad de posiciones que el usuario pues digitó. Entonces, en este caso, yo para cambiar un poquito la sintaxis de i, le puse corrida como para saber que está corriendo. ¿Verdad? Entonces, integer corrida va a ser igual a 1, ¿verdad? Porque estamos iniciando en 1, en la posición 1, hasta que integer sea, ¿verdad? Integer corrida sea menor o igual a n posiciones, porque no sabemos la cantidad de posiciones que nos va a dar el usuario. Y pues la corrida se va a ir aumentando en 1, ¿verdad? Tenemos el incremento. Todo esto, ¿verdad? Se va a ir guardando, se va a ir corriendo, y podemos nosotros continuar aquí en la siguiente línea de código, donde vamos a guardar el elemento que tiene el arreglo en la posición 9, lo vamos a guardar en la variable último, para que de esa manera no lo perdamos a la hora de que comencemos nosotros a mover o avanzar las posiciones en el arreglo. Ahora ustedes dirán, bueno, profe, ¿y cómo avanzamos las posiciones? Bueno, lo vamos a avanzar con este for que está aquí abajo. Recordemos, como en el ejemplo anterior, por si no quedó claro, el for va a iniciar en 8 porque la posición 9 ya la tengo. Entonces, ¿para qué iniciar en 9 si ya la tengo guardada en la variable último? Entonces voy a iniciar en la posición 8 hasta que i sea mayor o igual a 0, y en este caso el decremento que nos va a permitir a nosotros ir hacia atrás, ¿verdad? Irnos movilizando en nuestro for y en el arreglo como tal. Y todo esto, ¿verdad? Va a tener acá un incremento que nos va a permitir movilizarnos aún así más en el arreglo. En este caso, arreglo i más 1 va a ser igual a arreglo de i, porque entonces, a pesar de que va a ir movilizando los números, los va a ir ubicando nuevamente en el arreglo en la posición actualizada. Ya una vez que eso está listo, tenemos aquí donde arreglo 0, que es el primer elemento, va a valer ahora lo que tiene último. De esa manera ya está, como por decir, aquí arriba, aquí en esta parte estábamos reservando el espacio, ¿verdad? A último lo estábamos haciendo un transbordo, y aquí lo estamos entregando ¿en dónde? En la posición 0, en la primera posición. Y al final, entonces, aquí pues lo que hacemos es imprimir, ¿verdad? Todos los valores. Aquí estamos imprimiendo i para decir, ¿verdad? Y si es 0, 1, 2, 3, 4, 5 es la posición que esté. Y en arreglo i, pues va a mostrarnos el valor que tiene ingresado el elemento. Pues vamos a correrlo aquí. Vamos a poner, vean aquí, digite un número. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo le digo que me desplace 3 números, vean lo que va a pasar. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora aquí está 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque 8, 9 y 10 estaban al final. Ahora los desplazó hacia arriba, ¿verdad? Entonces, de esa manera vean que el for, ¿verdad? Está funcionando el algoritmo, y entonces nuestro programa trabaja correctamente. Entonces, así es como nosotros le damos solución a este ejercicio número 9. Bien, chicas y chicos, entonces en este ejercicio final lo que se nos pide, ¿verdad?, es que llenemos el arreglo con 5 números, y que además le digamos al usuario que nos digite un número para insertar. Pero ¿qué sucede aquí? Todo muy bien. Lo que pasa es que el algoritmo va a tener que ser capaz primero de ver si el orden en que se insertaron los números es creciente. Si no, entonces decirle al usuario nuevamente que por favor digite los números en orden como deben ser. Vean que aquí está bien, 1, 2, 3, 5, 6 es creciente, pero ¿qué pasa? Falta el 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si el usuario dice, ay, mira, me equivoqué, me faltó el 4, va a digitar el número 4, y en nuestro programa
vamos nosotros a tener que movilizar, vean ahí, movilizar los espacios requeridos para poder ingresar el número 4 en la posición donde va, suponiéndose, ¿verdad?, que es un número 4 el que se ingresó, pero el programa va a tener que tener la capacidad de poder identificar el número que se ingresó y ubicarlo en la posición donde debe de ir. Entonces veamos este ejemplo en NetBeans. Bien, este ejercicio final, entonces tenemos aquí lo que sería el método escáner, tenemos nuestro arreglo de 10 elementos, tenemos una variable booleana llamada creciente que va a ser true, tenemos una variable integer llamada número y otra llamada sitio num y otra llamada j. Estas dos últimas están declaradas en 0. Lo primero que vamos a hacer es, como de costumbre, llenar el arreglo. Se le va a pedir al usuario que por favor digite un número y se van insertando los números desde i igual a 0 hasta i menor a 5, ¿verdad? Porque son 5 números los que vamos a tener. Entonces todo esto se va a guardar en arreglo y luego de esto tenemos la comprobación, comprobar si el arreglo introducido está ordenado en forma creciente, porque recuerden que si el programa detecta que no está en orden creciente, entonces se le va a decir al usuario que por favor vuelva a ingresar los números. Entonces tenemos aquí el primer for, en este caso este for, vean que inicia i igual a 0 hasta que i sea menor a 4, perdón, y más. ¿Por qué? Porque quiere decir que, por ejemplo, digamos que arreglo de i vale 1, 1 es menor a 2, entonces dicen, sí, mira, él tiene el valor de 1 es menor a 2, entonces quiere decir que está en creciente, ¿verdad? Caso contrario, que aquí fuera 2 y aquí fuera 1, ¿verdad? Entonces diría que no cumple. Entonces por eso es que hacemos esto de esta manera. Luego viene ese otro caso, ¿verdad?, que les estoy diciendo. Si el arreglo de i es mayor a arreglo de i más 1, o sea, el incremento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que este arreglo de i vale 3. Entonces, que si arreglo de i que vale 3 es mayor a arreglo de i más 1, que puede ser, digamos, el valor de 2, entonces va a decir que creciente es falso, ¿verdad? Este va a terminar de confirmar que nuestro arreglo no está en orden creciente, y de un solo va a ser un break porque no va a ser necesario estar comprobando todo ese montón de números. Muy bien, una vez que se hace esto, entonces se viene a hacer un if y dice que si creciente es igual a false, vean que creciente se había declarado como true, ¿verdad? Porque la idea es que sí, que esté en orden creciente para que se pueda ejecutar el resto de operaciones. Entonces, si creciente está en falso, se le va a decir al usuario, el arreglo no está en forma creciente, digite otra vez. Y como estamos en un while, el while se va a ejecutar mientras creciente sea falso, ¿verdad? En el momento en que ya sea true, entonces va a pasar aquí abajo el programa y va a continuar. Mientras siga siendo false, se va a estar ejecutando toda esta primera parte de nuestro programa. Digamos que ya el while dio true, entonces va a venir para acá, ¿verdad? Entonces lo primero dice, digite un número para insertar. Entonces el usuario va a digitar un número para que se inserte en el programa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el sitio donde debería de estar ese número. Entonces dice aquí que para eso usamos un while. Vamos a usar la variable j para hacer un iterador. Entonces, mientras que el arreglo de j sea menor a número y j sea menor a 5, ¿qué está haciendo esto aquí, chicos y chicas? Esto lo que está haciendo aquí es buscándole la posición, ¿verdad?, donde se encuentra nuestro número, donde va a ir, donde el sitio, ¿verdad?, donde va a estar. Entonces, si esto se cumple, se va a aumentar el sitio, ¿verdad?, la posición para el número, y obviamente pues se va a aumentar j, porque acuérdense que en el while no tenemos un incremento, sino que tenemos que declarar nosotros el autoincremento. Una vez que ya esto está listo, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, desplazar los elementos desde sitio número hasta el final para hacer un hueco. Lo que queremos hacer aquí es un hueco para nuestro número, el número que el usuario digitó. Entonces aquí tenemos el for, ¿verdad? En este caso inicia i igual a 4 hasta que i sea mayor o igual a sitio número, y es sencillo aquí porque lo que vamos a hacer es vamos a hacer un decrecimiento, por así decirlo. Ahora estamos aquí quitando un espacio y aquí pues vamos a nosotros
a agregar el espacio del arreglo para el siguiente número. Al final lo que hacemos es que ponemos el número en su lugar, entonces arreglo sitio número va a ser igual a número. Y aquí lo que hacemos al puro final es ya mostrar al usuario cómo nos queda el arreglo, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Dirán ustedes, porque aquí dice y menor a 6, porque acuérdense que aquí estamos buscándole un número, ¿verdad? Un espacio más al número que estamos agregando, por lo tanto lo tenemos que hacer ahora a 6 para que sean 5 espacios. Ok, entonces vamos a correrlo por acá, digito un número, vean que yo puse 1, 2, 3, 5 y 6, voy a decir que quiero insertar el número 4, entonces ahí me lo está encontrando. El arreglo que queda así 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque si ustedes se vienen aquí, él va a venir como les dije antes, ya una vez que aquí pues lo pone, ¿verdad? Entonces vio que era creciente, entonces pasó el while, pasó aquí, y aquí viene, entonces nos dice, ¿verdad? Que si el arreglo de J, en este caso el 4 es menor o igual a número, entonces se va a ir guardando en el espacio y se va a crear el espacio en sitio num, para luego aquí poder encontrar el hueco donde nuestro número calza. Si yo corro esto nuevamente y pongo, digamos, 8, 9, 6, 5, 4, el arreglo no está en forma creciente, me dice digite otra vez, entonces tengo que volver a digitar, ¿verdad? Hasta encontrar el arreglo en forma creciente, y así entonces se le da solución a este ejercicio número 10. Muchas gracias por su atención.